Hay un fenómeno que nos está preocupando demasiado y no solo a Norteamérica, en la parte de México, sino a todo el continente, y esto se puede ver incluso a nivel geopolítico. En México se están registrando solo en la primera semana de abril 230, 240 incendios y van más de 27,000 hectáreas devastadas. En el año, a partir del 1 de enero de este año a la fecha, van más de 2,000 y tantos incendios y una cantidad que sigue subiendo de 200,000 hectáreas arrasadas por el fuego. Mucha gente, de hecho, nos está llamando y nos pregunta si esto es simplemente que es la época de sequía, la temporada de incendios. Anoche hicimos un programa en donde poníamos unas gráficas y justamente el año con más incendios es el año anterior, 2024, pero para atrás no hay tantos incendios y este año se perfila también como para alcanzar el 2024 y preguntábamos qué pasó en 2024. Bueno, en 2024 hubo elecciones presidenciales aquí en México, entonces aunque sea especulativo el resultado y aunque la hipótesis incluso para ti no pueda valer, porque puede ser especulación, la pregunta sí es obligada, si estos incendios tienen que ver con una perspectiva global, geopolítica, o son mera coincidencia por la época de sequía y que las lluvias pues no están cayendo tanto porque es época de sequía y pues las hojas y los bosques en realidad se secan en esta temporada. Para ello vamos a conversar pues con un experto, un consultor internacional, Julio Echeverría, que está aquí con nosotros. Julio, yo te agradezco muchísimo y yo quisiera preguntarte si hay la posibilidad de que esto que estamos viendo, estas llamas que se están devorando los bosques mexicanos, son mera circunstancia del clima o algunos otros que crean en el cambio climático o son una temporada más de incendios o hay la posibilidad de que esto tenga que ver con el choque de dos modelos a nivel geopolítico, uno globalista, por ejemplo, la Agenda 2030 y otro nacionalista. Hay quien me preguntaba, e incluso creo que es válida la pregunta, Donald Trump ya extinguió la USAID, esta agencia para el desarrollo, o la está matando, en donde más que agencia para el desarrollo y para ayudar a todos los países del mundo, en realidad tenía la historia de que la CIA estaba detrás para alimentar golpes de Estado a través de fundaciones que supuestamente promovían la humanidad y el altruismo. Ya la está eliminando, la está matando Donald Trump, pero Donald Trump no tiene su propia USAID también, digamos, de otro nombre, de otra forma. Repito, estos incendios que vemos en México son solamente en México. Yo he visto incendios en Brasil, en Argentina, en muchas partes de nuestra América Latina querida. Son simples llamaradas del clima y caprichos del mundo meteorológico o tienen algo que ver con el diseño geosocial, geopolítico que quieren algunas élites del futuro. No lo sé, tú nos puedes desarrollar esta hipótesis o explicar si es que tenga algo que ver y de ahí pues arrancamos para las explicaciones de lo que estamos viendo a nivel geopolítico, tanto para adentro, para nuestros países, como para afuera en este choque que estamos viendo sobre todo con Donald Trump y lo que estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, con la diplomacia. Julio, un placer. Julio Echeverría, muchas gracias y adelante, te escucho con muchísima atención. No, gracias a ti y gracias por la oportunidad de poderme dirigir realmente a nuestros eh, casi compatriotas que tenemos de la gran patria grande aquí en América Latina. Y realmente creo que la última vez que conversábamos advertíamos de que se iba a desencadenar una serie de acciones para desestabilizar, o sea, las acciones que a nivel nacional, independientemente de solamente el caso de la presidencia, sino que todas las acciones que se están llevando adelante en México, que realmente no deberían doblar el brazo. Y como te comenté en alguna oportunidad, primero hay que aplicar el sentido común antes de irnos a los detalles de cuantificar y ver en detalle, ya buscar los responsables de este tipo de acciones, ¿no? El tema principal es que, como muy bien lo has subrayado, estos estados de guerra psicológica con los cuales vienen arrinconando a las poblaciones,
es un mecanismo que lo vienen trayendo desde antes de la guerra, y mucho de esto es lo que se ha gestado en los círculos de Tavistock en Inglaterra. Una sede de Tavistock es precisamente donde estudió Donald Trump, que es la Universidad de Pensilvania, en la Wharton School de Pensilvania, que si bien es cierto, eso nació y surgió como uno de los sectores de mayores representantes del sistema americano, pareciera que hubiera un cerebro que precisamente ahí donde más les duele, donde más se arrogan digamos, donde más se levantan, es donde le dan como ustedes dicen, mis amigos mexicanos, ahí le dan en la madre, ¿no? México tuvo la ocasión de ir a apagar los incendios en California, precisamente en plena campaña electoral, porque California era una zona que no la tenían controlada los republicanos. O sea, y esto no es responsabilidad directa, diría yo, de Donald Trump. Así no funciona tan lineal, esto funciona como un gobierno paralelo, que es lo que denuncié con respecto a todas las redes que había gestado desde sus orígenes Ray Hengelen al interior de la CIA, y que como también tenía yo la mayor expectativa de que llegara una persona como Tulsi Gabbard, y que ha tomado la Dirección Nacional de Inteligencia, y a través de todo su despliegue tratando de limpiar a este sector, pero no estoy muy seguro de que ella tenga una radiografía clara de toda esta red y desde cuándo se viene gestando, y que han sido gente que ha estado vinculada incluso hasta el asesinato del propio John F. Kennedy, ¿no? O sea, es una red que viene desde justamente en el periodo de posguerra, desde el año 45, de la muerte de Franklin Delano Roosevelt. Ahora, toda esta gente ha venido desenvolviendo todo este tipo de acciones a nivel internacional. Son gente que ha movido el tema del terrorismo, al terrorismo internacional, y generalmente todo el terrorismo lo han desplegado en la zona donde ha habido zona de las drogas, ¿no? Donde se ha manejado todo el tema del narcotráfico. Entonces, ponen a la población entre la espada y la pared para después someterla, ¿no? Y ahí vienen los actores ya a nivel macro, por decirlo de alguna manera, como es el caso de todas las políticas arancelarias, ¿no? Donde te ponen en una situación donde tengas menos recursos de cómo desenvolverte. Y a pesar de que México fue a ayudar a los Estados Unidos, si lo vemos a nivel nacional, a poder controlar los incendios porque tenía mucho mejor experiencia con sus bomberos. Hoy le dan precisamente, como digo, le dan en la madre, ¿no? O sea, que como se arrogan el derecho de venir a apagar los incendios, o sea, de venirle de pinchaglobos o de aguafiestas, ¿no? A todo su aparato que tenían ahí para desenvolver en la zona de California. Y muchos de estos incendios en su mayor parte, o sea, sí es cierto que hay algunos que son de origen natural porque los agricultores tienden en la parte de labranza tienden a quemar, o sea, muchos de los desechos del cultivo anterior. Y eso muchas veces, como es cultivo seco, genera o se puede descontrolar y generar incendios. Pero aprovechan precisamente estas vulnerabilidades para generar incendios deliberados, o sea, generan este tipo de accidentes. Es como el caso de ahorita de República Dominicana también, o sea, ya se había dado un fenómeno también de un accidente acá en Perú, ¿no? De los cuales un edificio se había caído todo el techo, y sintomáticamente se genera una situación que le ha costado más de 280 vidas allá en República Dominicana, en Santo Domingo. Entonces, estos accidentes, si bien es cierto hay responsables, hay que primeramente pasarlos por una revisión si realmente fueron accidentes o son incidentes ya generados, o sea, incidentes que pasan por accidentes. O sea, son incidencias que generan en el país, pero que son bien diseñados y ocultamente manejados, ¿no? Entonces, el caso de México es crucial, ¿no? O sea, México tiene actualmente quizás el mejor potencial para salir como un proceso de industrialización, y lo tienen que hacer colapsar de cualquier manera. Incluso la respuesta que ha tenido México con respecto a las mafias del narcotráfico era para ponerlo de rodillas a México, y México ha entregado varias cabezas significativas que no les ha dado motivo como para poder hacer una invasión militar a todo dar. Entonces México ha querido mantener su soberanía, y actualmente han bajado incluso los aranceles, en algunos casos se ha quedado en cero porque tiene el Tratado de Libre Comercio,
se ha suspendido el tema de aranceles y todo se ha concentrado primero a un enemigo que tienen bien atravesado, que es China, ¿no? Y todos estos mecanismos de negociación es precisamente para quebrar la soberanía. O sea, actualmente este gobierno que está empujándolo al propio Trump, que es toda la fuerza del sector financiero, porque si fuera Trump no hubiera tenido una acción que en la noche tilda realmente de una manera muy descortés a todas las comisiones que estaban yendo a negociar con él, y al día siguiente, antes de mediodía, estaba ya anulando todo tipo o suspendiendo todo tipo de aplicación de aranceles. O sea, él tuvo que alguien jalarle las orejas, ¿no? Y cambiarle el rumbo. Y es todo este sector financiero que está alrededor de Rob Bessant, ¿no? O sea, el secretario del Tesoro, que es el que vino a explicar que Trump, si bien es cierto, estaba tomando medidas proteccionistas iniciadas por el autor del proteccionismo en los Estados Unidos, que fue Hamilton, ¿no? Alexander Hamilton hizo mención a él, pero que Trump le había puesto una pata adicional, y esa pata adicional era llevar a la gente a una mesa de negociación. Estas acciones que se están desplegando, lo único que están generando es un ambiente de extorsión, donde lo dejan a alguien sin salida y peor si es que tiene crisis que atender internamente. O sea, esta es la gran situación y es el momento donde hay que identificar. Creo que te perdimos, Julio. ¿Aló? Sí, te perdimos un momento, pero ya estás con nosotros. Sí. Pues te dejó, perdón. Dijiste, hay que Bueno, identificar, nos quedamos en, tenemos que bueno, identificar. en este caso lo primero que hay que hacer es cuáles son, identificar a sus satélites, ¿no? Que tienen internamente ahí en México, porque son ellos los que despliegan estas acciones que van en conjunto a un plan. Yo traté de prevenir muy fuertemente, particularmente el vocero, es un boina verde, en la Embajada de los Estados Unidos en México, ¿no? Que advertía que era como si pusieran aquí a un Montesinos, ¿no? O sea, con el más alto mando. Vladimiro Montesinos ha sido un agente de la CIA, es un operador del campo paramilitar, maneja todas las Fuerzas Armadas, y esto definitivamente es un mecanismo con lo cual se despliega este gobierno paralelo, que no ha dejado, si bien es cierto, están siendo atacados al interior de la CIA, está siendo desorganizado, hay muchas expulsiones, están comenzando a despedir mucha gente, pero esta es una red que tiene, mira la cantidad de años, ¿no? O sea, realmente es increíble, porque tiene 80 años establecida. Entonces, es lo mismo que están generando aquí, han cambiado la ley, su propia constitución la han cambiado para volver a tomar el control absoluto de todas las instituciones, todos los poderes, y casi los tienen de manera invisible aquí también ya. O sea, por eso que estamos viviendo el mundo de la extorsión. Aquí los empresarios no pueden trabajar, los trabajadores tampoco se movilizan en el sector de transporte porque está siendo extorsionado, y el Congreso, el gobierno central, y todo el mundo dice que no es su responsabilidad dar seguridad a la población. Esto realmente es bien dramático. Estamos viviendo momentos muy difíciles porque realmente lo que se está implementando es un régimen de saqueo absoluto y quieren poner simplemente mordaza en cualquiera de los gobiernos que llegue a tomar poder en estos países. Es lo que estamos sucediendo en el caso de ahorita en Ecuador, ¿no? Las acusaciones que ha habido de fraude y todo ello, en realidad van a ser casi irreversibles. Por eso toman de pretexto también estas actitudes jacobinas, como el caso de los movimientos de izquierda, que son muy fuertes. Entonces, cualquier cosa es acusada de ser comunista, igualito como sucedió en el siglo pasado. O sea, ya tienen a la población enferma, con un perfil de adversión, donde solamente todo es anti, y es antijudío, anti-izquierdista, antisocialista, anticomunista, es anti-gitanos, y empieza con todo el asunto
primeramente empiezan con una actitud xenófoba, ¿no? Y para eso utilizan organizaciones delincuenciales como el Tren de Aragua, lo que ha hecho Trump también de expulsión, o sea, de los, porque es la mejor manera de generar esta enfermedad mental en la población. O sea, es parte del fenómeno de guerra psicológica, ¿no? Y esto no es accidental, ¿no? Esto no son accidentes. Mira, O sea, Julio, esto sí es una perdóname, esta es una foto justo con lo que estás diciendo. Esta es una fotografía, un pantallazo, un screenshot de algunas personas muy preocupadas por los bosques alrededor de la Ciudad de México, y de hecho la sacaron desde la NASA, y se pueden ver los focos de incendio, y me decían algunos que conocen el lugar, que parece ser que tienen incluso hasta un patrón, o sea, no como una expansión natural de las llamas, sino que tiene un patrón y son como puntos focalizados, como si fueran diseñados incluso. Para que me quede bien claro y para que nos quede bien claro, Julio, tú nos dices, abres la posibilidad de que todos estos incendios sean planeados, deliberados, y que la élite de poder o las élites de poder se han dado cuenta que México podría ser una punta de lanza en el aspecto productivo, y entonces la tarea es, hay que desestabilizarlo siempre a toda costa. Yo ponía una gráfica en un programa que hicimos el día de ayer por esta emergencia de los incendios, que justamente el incendio coincidía cuando había algo significativamente fuerte, y el año pasado hubo incendios tan grandes en 2024 que se quemó como todo Kuwait, por ejemplo, en México, como más de 1.600.000 hectáreas, y es que coincidía con las elecciones presidenciales, y ahora viene en junio también unas elecciones tan importantes o quizá más que las presidenciales, que es elegir a todos los jueces. A partir de este año pues ya se rompe con esa tradición de que los jueces eran, aprobados, nominados y aprobados por el Congreso, sino que ahora van a ser elegidos como si fueran un gobernante más por el pueblo mismo, y coincide también con una etapa electoral. Entonces, para que nos quede bien claro, es posible que en México se estén enfrentando dos modelos de control del mundo. Por un lado, este globalismo de la Agenda 2030, y por el otro lado, un proteccionismo, nacionalismo radical, quizá representado por Donald Trump. Me gustaría que me dejaras eso bien claro, Julio, perdóname por interrumpirte, pero me parece urgente esa pregunta, por favor. Es importantísimo. Mira, en primer lugar, yo creo que, como te digo, empiezan las validaciones, ¿no? O sea, hay que hacer un aseguramiento de calidad de esta... yo no lo llamaría tan hipótesis, pero digamos que es una hipótesis. Y hay que comenzar a iniciar las validaciones. La primera validación que hay que hacer es qué grado de riqueza tienen las zonas y las zonas más cercanas. O sea, si hay zonas vinculadas a que sea una zona estratégica, porque este es el tema de la puntería que tiene, o sea, no lo ponen en cualquier sitio, ¿no? Ya sea desde el punto de vista físico, o sea, desde el punto de vista de recursos, ¿no? O ya sea desde el punto de vista social, o sea, de la población, el impacto tanto central como aledaño, ¿no? O sea, cuáles son los sectores. Y esto hay que hacerlo por capas, o sea, por ejemplo, en primera instancia, si es de recursos, hay que ver si son recursos primos, ¿no? Llámese minerales, petróleo, ¿no? O sea, carbón, o si que se trata de recursos biológicos, o sea, si es que son recursos de alimentación, porque ese es un tema muy sensible a nuestros países, o sea, ya sea si son forestales, si son frutales, o sea, cuáles son las características de las zonas que tiene esta puntería, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el radio de acción y su efecto social, ¿no? O sea, el efecto social. Evidentemente, el efecto más el sintomático es lo que se genera alrededor de toda la nación, e incluso hasta fuera de la nación, o sea, el impacto que va a tener en paralizar a la población. O sea, el miedo es el principal, digamos, motor para, mal llamado motor, pero lo que trae como consecuencia es paralizar a la población. O sea, que la población se quede congelada y se convierta realmente en un mecanismo muy fácil para cualquier tipo de manipulación posterior. Entonces, le destruye su capacidad de seguridad, o sea, nada lo respalda.
O sea, ya solamente es víctima del miedo. O sea, si hay algo que realmente perfilan muy bien es en la generación del temor y del cobarde, ¿no? O sea, la cobardía o sea, prácticamente tú de un cobarde y de un temeroso no vas a obtener nada, ¿no? Porque es una pieza muy fácil, muy frágil, o sea, es como una cajita de fósforo en medio del océano. O sea, ya lo desprendiste de todo, eres víctima de cualquier cosa que te... Como si eres víctima del miedo y realmente ya te manipularon. Y eso es lo que han trabajado mucho tiempo profesionales desde Tavistock, particularmente el tema de guerra psicológica. Y como te digo, se han reproducido muchas sedes. La primera fue donde estuvo Erich Tris, ahí en la Universidad de Pensilvania, que es donde estudió Trump, justamente en la Wharton School, que es toda la parte social de este asunto, ¿no? Ahora, este mecanismo es lo primero que hay que hacer, o sea, ¿cuál es el impacto estratégico de estas zonas que están siendo atacadas? Obviamente el corazón del asunto es atacar a toda la política de la cual México es podría hasta convertirse en un ejemplo de lo que ellos siempre quisieron evitar, crear un nuevo Japón al sur de la frontera de los Estados Unidos. O sea, esto es estratégicamente un mecanismo, entre comillas, de defensa, ¿no? De lo que tenían programado para su patio trasero, ¿no? Y México tiene pues más de 3.000 kilómetros de frontera, ¿no? Entonces, el tema es tener muy claro de que México se convierte en algo que realmente los hace temer, que es algo mucho más grande que un Japón. Pero Japón en 600.000 kilómetros de cuadrados y México pues le va a generar un terror si es que México comienza a movilizarse como seres pensantes, ¿no? Y valientes. Y eso es lo que más teme, que se vuelva a enraizar el espíritu nacionalista en México. O sea, que superen el temor, superen la manipulación. O sea, y eso es un tema que lo ven peligrar. Ven peligrar que México se comporte como un solo cuerpo, unísono y sólido. Y está al punto de hacerlo. Y sobre todo que México amenaza con convertirse en una potencia industrial. O sea, esto es la verdadera amenaza que están viendo, sobre todo más que Trump o personificado en él, porque Trump ahorita está siendo bien manipulado y es notoria la forma como lo han manipulado y lo sigue manipulando. El tema está en los círculos financieros que se están jugando este boleto y que se han encubierto de lo que tú más o menos identificas como el nacionalismo, sectores nacionalistas, antiglobalistas, pero en realidad ellos saben que tienen el sistema monetario y el dólar impera a nivel global. O sea, este es un tema que ni el propio Trump lo está viendo de manera adecuada. O sea, el dólar ya no es una moneda norteamericana. El dólar desde 1913 es manejada por los banqueros, es manejada hoy en día por el JP Morgan, incluso con uno de las corporaciones más grandes que tiene una tremenda influencia, que es BlackRock, ¿no? Es una de las, aparte de Goldman Sachs, de JP Morgan y Chase, que ha tenido que incorporar todo el grupo de Rockefeller, tenemos el caso de BlackRock, que es el que está detrás incluso de las tierras de Ucrania, está detrás de todas las negociaciones incluso con el narcotráfico. Esto sí que es grave, ¿no? O sea, en México es que se convierta, y ese es el incendio que más le va a doler, si es que México comienza un proceso de industrialización y donde venga tanto desde Asia, desde Norteamérica, desde África y Europa, a tocarle la puerta y decirle, oye, por favor, dame todo lo que yo necesito de la parte industrial. Los Estados Unidos ha podido entender que sin manufactura no puede continuar con su nueva capa de desarrollo en el mundo de la nueva industria, que es la industria de la inteligencia artificial, la computación cuántica y todo eso. Porque la fuente generadora de problemas que se tienen que resolver es la manufactura. Esa es la gran ventaja que ha tenido China y de ahí la desesperación por retornar buena parte de su industria manufacturera, que hoy está concentrada en China. China con mucha facilidad
tiene estos subproductos, ¿no? Como lo que se notó, mira, mientras se presentaba a nivel mundial, lo que había costado los cientos de miles de millones de dólares, había costado el tema de inteligencia artificial para Elon Musk, o sea, con su Grok, en el caso de incluso lo que había invertido Facebook, ¿no? En Meta, Apple, todos estaban concentrados en un nuevo sector de especulación, producto ya del Bitcoin y todo esto. Y China salió que le había costado 6 millones de dólares. O sea, sacó su DeepSeek y sencillamente se derrumbó. O sea, todo dejaron, acá usamos mucho el término, demostraron que el rey estaba calato. O sea, en realidad el rey estaba desnudo, o sea, no tenía ropa. Y todo el ropaje se derrumbó. Y eso es lo que está a punto de suceder con casi un poco más de 2.000 billones de dólares, o sea, lo que llaman en los Estados Unidos 2.000 trillions, ¿no? Que es a punto de derrumbarse, que es todo el volumen, que es el verdadero tumor cancerígeno de las finanzas, y eso es lo que en los Estados Unidos nada más tiene un compromiso de tener que pagar como 9 billones a mitad de año. Yo no creo que le vaya a resultar la fecha cuando ha suspendido los aranceles y estaban esperanzados en ello, suspenderlo por 3 meses, porque prácticamente va a coincidir con la fecha que tiene que atender su pago de servicio de la deuda a los Estados Unidos, que tiene más de 36 billones. Entonces, este fenómeno financiero es pequeño incluso a comparación del verdadero tumor cancerígeno, que es más de 2.000 billones de dólares. Y la única salida que tienen los Estados Unidos para hacerlo esto de manera decente, ¿no? Es que enfrente a la banca y le diga, mira, todo eso se va a la congeladora y lo programamos a 100 años o 200 años y se va con 0.1% de tasa de interés y comenzamos a emitir crédito, pero crédito para la producción, crédito para la manufactura y ya se deje de estar peleando con todo el mundo, ¿no? O sea, esto tiene solución desde el punto de vista del sistema americano. O sea, no es algo que sea nuevo. Por eso que no menciona las aptitudes que Hamilton tuvo para crear el Banco Nacional. Porque esto va a necesitar que Trump nacionalice la Reserva Federal. O sea, que la Reserva Federal es una entidad privada desde 1913. Es decir, que nacionaliza el dólar. Esa es la gran ironía del asunto. Él tiene realmente todo en la mano para poder tener una solución decente, racional y adecuada. Pero para desinflar ese asunto tiene que enfrentar a la banca de Wall Street, como tuvo la valentía de hacerlo Franklin Delano Roosevelt en su momento. O sea, declarar feriado bancario y separar a la banca cancerígena de la banca comercial, de la banca realmente productiva. Esa es la salida. Y cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que él tiene hasta la ley hecha, que la suspendió Clinton. Tiene la ley que fue declarada, que es la ley Glass-Steagall. Lo único que necesita es restaurarla. Así de simple, así de sencillo, pero estratégicamente tiene que estar muy bien pensado. Bessent jamás le va a recomendar eso, porque él es el hombre de Wall Street dentro del gabinete de Trump. Decías, Julio, que prácticamente Donald Trump tiene hecha ahí la ley, pero independientemente si Donald Trump es parte de la misma élite o está en contra o tiene el valor o no tiene el valor, el sistema es tan poderoso de esta gente que le gusta prestar dinero, pero no para producir en el campo, sino prestar dinero para comprarte un coche, para especular, que es lo peor, con papelitos ya especulativos antes, cuando tienes el poder financiero, que no estás basado en nada más que en la especulación. Pues este poder es muy grande y ahí se le va a venir encima el sionismo internacional. Lo dejarían, si no es que obedece o es parte de lo mismo, pero dejarían que pasara esto, que si nacionalizara el dólar, que esto no lo he escuchado y de verdad felicidades por este análisis gigantesco, ¿no? Que se nacionalizara el dólar como una de las soluciones. Julio, ¿lo dejarían que pasara esto? Mira, él tiene un perfil. El perfil que tiene realmente es un potencial hitleriano, tiene un carácter muy fuerte, ¿no?
Pero él fue cultivado en las corrientes. Mira cómo lo han perfilado muy bien. O sea, él es, como muy bien lo he subrayado varias veces, él se graduó en Wharton School de Pensilvania. Y ahí el creador de esa escuela fue Simon Patton, que es quizás el último bastión del proteccionismo teórico y fue el teórico que permitió las medidas que tomó a una de las personas que él más admira, que es el régimen de McKinley. Entonces, eso sí fue nacionalismo, fue proteccionismo, fue una moneda que era nacional, ¿no? El dólar se consolidó, es el auge más sólido y rotundo que tuvo el desarrollo de, ¿cómo se llama?, de la industria norteamericana. Y en su reelección no le permitieron unos cuantos meses nada más, porque ahí lo eliminaron a McKinley, ¿no? Lo tuvieron que asesinar, como es como resuelven las cosas en los Estados Unidos. Por eso que asesinaron también a Lincoln, por eso que asesinaron a John F. Kennedy, por eso que asesinaron incluso en duelo, pero lo asesinaron a Hamilton, ¿no? Porque hay una fuerte tendencia, que son los sureños, o sea, ha habido una guerra civil en los Estados Unidos para este asunto, y eso se decidió entre el sistema americano y el sistema inglés, así de sencillo. Lo que están ahorita detrás y él ha negociado definitivamente, Donald Trump ha negociado con los representantes del sistema inglés. Pero ese señor, por ejemplo, en su vicepresidente, que ni siquiera es portador de su apellido, porque usa el apellido de la madre, Vance, es el sustituto de Trump. Esa es la conexión en este momento con todo lo que es el aparato financiero que lo tiene con todos estos élites que se han creado en base a la tecnología de la información. O sea, todos los círculos que se acercaron con Elon Musk, con la gente de Apple, lo que le conocen como el grupo pues, de la alta tecnología, que fueron los que iniciaron todo lo que era, y en realidad son los principales responsables, porque ahí nació la corriente del pensamiento postindustrial, ¿no? Y sin embargo son los que están alrededor ahorita del gobierno de Trump, o sea, porque están en el backup, ¿no? O sea, ese es el backup. Lo eliminan a Trump y ellos entran. O sea, así de simple también está la situación. O sea, tú sabes, como decía nuestro viejo amigo Lenin, ¿no? O sea, los cambios políticos se pueden hacer en 24 horas, ¿no? Mientras que los cambios económicos pueden durar décadas y los cambios ideológicos sí pueden durar siglos, ¿no? Entonces, el tema es que aquí Trump tiene un perfil de tener un carácter muy fuerte, tiene una formación también del sistema americano mediocre, nunca lo estudió bien, hay que resaltar también, a pesar de que tenía mucha plata, no se dedicó a estudiar realmente, se dedicó a los negocios, pero sí conoce del sistema americano, o sea, eso es totalmente, él conoce el sistema americano y por eso se identifica con las medidas y lo tienen tan perfilado que le han metido de contrabando estas medidas de coerción, ¿no? Estas medidas de extorsión, las está haciendo pasar como medidas de protección. No tienen ninguna protección. Es más, eso se aplica para productos específicos, como que recién lo entiende, o sea, por eso que le ha puesto 0% a todo lo que son chips, celulares, computadoras y toda esta parte, porque, pues, mira, yo que los chinos le pongo su 245 como impuesto en China y le dice, bueno, si para ti no es problema 245, te vamos a poner 245 de impuesto a estos productos que tú quieres que estén cero. Y ahora yo soy el que te voy a cobrar, pues, de lo que tú mismo estás diciendo que, claro, definitivamente Trump después va a decir, no, entonces le pongo los 245 y ya me lo bajas a cero de impuestos allá. O sea, es realmente, es un tema de manejo de cifras y cosas, pero que él las está haciendo de manera emocional, porque tiene ya bien orientado una fobia anti-China. Y él sabe que Xi Jinping es una persona inteligente, él sabe que todo el comité central está equipado de unas mentalidades más destacadas de todo, de una población de 1.400 millones de gente. O sea, los chinos no son, pues, son muy pacientes, tienen una filosofía, pero aquí esto es producto de una sincronización. Mira, solamente va a ser una mención corta, ¿no? Porque mientras que cuando Estados Unidos abre las puertas comerciales en Japón, la primera vez, y se instaura la restauración Meiji en Japón,
envía a un personaje que era el más talentoso del sistema americano y instruye el gran desarrollo industrial en Japón, que fue Erasmo Pershing Smith. Erasmo Pershing Smith es el más destacado, incluso muy superior incluso al propio Henry Carey, pero lamentablemente Erasmo Pershing Smith hay que seguirle la huella a través de sus cartas y a través de sus correcciones que le hizo al último documento de Henry Carey, que son los principios de las ciencias sociales. Pero bueno, el tema es que el desarrollo industrial que se desarrolla en Japón inicialmente se debe a Pershing Smith, a todo el sistema americano, pero con la disciplina japonesa. La disciplina japonesa es muy superior a la disciplina de los chinos. ¿Ya? En China más bien heredaron un egoísmo muy británico después de ser colonia de los británicos. Pero ¿qué sucede? Irónicamente, cuando quieren separar a China ¿cómo se llama? Estratégicamente de Rusia, porque eran países socialistas, la intervención que tiene Henry Kissinger, ¿no? Con todo lo que ya habían desencadenado, que tenían que enfrentar una serie generan todo un proceso liberal a raíz de las reformas que hizo Nixon en agosto del 71, ¿no? Más adelante logran con China lograr una serie de políticas para transferir su tecnología y crearon este fenómeno de la sociedad postindustrial. Y esta sociedad postindustrial hicieron pues que usaran la mano de obra barata de China, ¿no? Como mano de obra barata y que sea su centro industrial, que ellos produzcan y nosotros nos dedicamos al diseño. Y vamos a comprar, a tener todas las regalías y todo a través de todos nuestros ingresos, va a ser por la parte del soft y el hard lo hagan los chinos. Pero ¿qué sucedió? O sea, sucedió que Deng Xiaoping, ¿no? En estas políticas que se comienzan a dar, deja y se restaura una mentalidad filosófica que tienen los chinos, que fue el neoconfuciano, o sea, el neoconfucianismo. Y el neoconfucianismo fue el abanderado de Xi. Ellos no tomaron en cuenta ese factor. Tienes actualmente una educación neoconfuciana en China, ¿no? Que convirtieron toda la filosofía de Confucio en casi, podríamos decir, un fanatismo de la tecnología. Y esto fue lo que hicieron en China y les cayó y se juntó el hambre y la necesidad, pero al revés. Se convirtió en un proceso industrial acelerado y un proceso de creatividad mental con los chinos que ha revertido, incluso que ha dejado sorprendidos a cualquier neoliberal o liberal que hoy están totalmente sin piso, porque la verdad quieren defender a China, que es comunista según ellos, y con las reglas porque son los que más empujan el libre mercado. Entonces, aquí hay un tema que es una analogía que se dio en proporción muy pequeña con la gran industrialización que logró Japón, ¿no? Pero que gigantescamente está aplastando a los Estados Unidos y que tecnológicamente mira por el espejo retrovisor. Actualmente China está mirándolo así a los Estados Unidos, ya lo dejó atrás en todo el tema tecnológico, porque el motor de toda la tecnología es la industria manufacturera. O sea, no puede vivir de manera aislada. Es una interconexión. Es como para la industria manufacturera, la base es la industria básica. O sea, tú no puedes hacer ningún compuesto sin tener los elementos completamente puros. O sea, no es un tema de recursos, no es un tema, eso no lo puede ver ningún economista que vea solamente el mundo monetario. Este es un tema que yo lo he podido rescatar del modelo de un genio, que fue un genio peruano, que fue Pedro Paulet, y que aquí nadie ni lo escucha ni le hace caso. Acabo de escribir un artículo ahí para ver si la comunidad de ciencia y tecnología por lo menos le da una revisada a sus documentos, pero es un documento del siglo pasado y hace propuestas completamente envidiables. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros que heredamos la situación de las colonias españolas, ¿no? A diferencia de los nórdicos, que fueron artesanos, fueron granjeros, ¿no? Tuvieron un espíritu digamos, de estar muy en contacto con la realidad y la transformación, impulsaron la tecnología, como lo hizo Hamilton, como lo hizo Lincoln, como lo hizo Franklin Delano Roosevelt. Ha tenido ciertas disciplinas más que creatividades. Nuestras creatividades en las ciencias, en los sectores del sur,
que hemos venido de todas las corrientes católicas sobre todo, hemos comenzado a darle un carácter liberal en vez de seguir las pautas de los, en cierta medida, los creadores, o sea, de la creatividad que vino del Renacimiento, ¿no? En vez de enfatizar en esa corriente, pero lo hemos destinado ¿a qué? A abogados, a artistas, a literatos, en vez de estar dedicados a la ingeniería, de la técnica y a todo lo que es la filosofía del desarrollo. Ese es el gran problema que no hemos sabido resolver. Y yo por eso veo con mucha admiración el esfuerzo que hay de años acumulado, particularmente en México. Yo desde acá puedo sentir, o sea, el espíritu de todo lo que se ha desarrollado en la Universidad Autónoma de México, ¿no? Veo todo el trabajo que se hace con el tema del Kaizen. Si hay sitios donde se está desarrollando mejor que en los Estados Unidos toda la disciplina de desperdicio cero, o sea, tienen la gente mejor capacitada para un proceso de industrialización y poder parar, digamos, lo que decimos acá en el Perú, no sé si allá también, para parar el macho de todo lo que se está viniendo de Asia y de Europa. Y ya pues Estados Unidos hay que mirarlo por el espejo retrovisor nomás, porque realmente se están quedando y están haciendo locura y medio. Entonces, yo tengo muy buena expectativa, pero tienen que entenderlo sistemáticamente este asunto, o sea, los industriales sobre todo. O sea, nosotros hablamos mucho en términos marxistas, ¿no? Y hablamos de que hay una clase burguesa y que sí hay una clase burguesa en México. Acá se paran rajando la vestidura que no hay una burguesía en el Perú. ¿Y qué sucede? Es cierto que nosotros tenemos una mentalidad mucho más feudal que capitalista. Y estamos en una nueva era, porque estamos en la era de la información. Pero para resolver este problema de la ciencia, la tecnología aplicada, hay que entender de que realmente los burgueses fueron creados. Y fueron creados en la Revolución Francesa por los girondinos. Y casi no queda huella de ellos porque los decapitaron. O sea, lo que nosotros admiramos de la Revolución Francesa es a los jacobinos. Tanto izquierdas como derechas son jacobinas. Por eso que es muy fácil manipular a la población. O sea, no está la tarea de los girondinos. La tarea de los girondinos era la tarea intelectual, es la tarea de Condorcet, era la tarea de Brissot, era la tarea de Lavoisier. O sea, era la tarea de los creadores de la ciencia y de la tecnología. Y ese es el verdadero impulsor. Es como confundir a un chofer o a un piloto, confundirlo con el diseñador del auto. El diseñador de la burguesía, del capitalismo, fueron los girondinos, no fueron los jacobinos. Los jacobinos más bien los decapitaron y dejaron sin cabeza a la Revolución Francesa. Por eso que nosotros, particularmente en América Latina, y peor, o en México todavía tiene una variante un poco distinta en su historia, pero nosotros que venimos de la unión de Argentina, de Perú, Chile, o sea, venimos de una frustración, que fue la frustración de Napoleón. Entonces, venimos con un régimen republicano frustrado y que todavía los británicos tomaron control encima de ello. Entonces, tenemos unas repúblicas que en realidad lo llamó así el expresidente acá en Perú, Alan García, lo llamó unas republiquetas, ¿no? O sea, no son repúblicas ni siquiera proindustriales. O sea, son repúblicas nominales nada más. Pero sus constituciones y todo son más retrógradas, un poco más, no son ni siquiera feudales, aspiran hasta el régimen romano, o sea, un poco más y llegan a la esclavitud. Por eso que aquí las clases mineras no les interesa ni siquiera desarrollar tecnología. Por ello fuera a escarbar los Andes, pero con las uñas, con tal de sacar un poco de dinero. Ese es el gran problema. Casi lindan con la delincuencia. No tienen la mayor estima por el ser humano. Más bien, realmente tienen desprecio por su propio compatriota. Por eso que hay que apelar a espíritus nacionalistas como los que tiene México, aprovechando un grado de industrialización, que es casi lo que le ha pasado con China. Le concedieron, o sea, la capacidad de poderse industrializar y tienen la capacidad mental de toda una generación de profesionales que pueden realmente voltearle, puede ser el punto con el cual voltear la situación de la crisis que tiene el mundo actualmente. Qué valioso lo que estás diciendo, de verdad, qué valioso lo que estás diciendo, y siempre, de verdad, no son flores, no son piropos, no son banalidades, con mucho respeto y mucha admiración, agradezco
que compartas tu trabajo intelectual. Gracias, gracias, Julio. Oye, regresando a este aspecto de diseño social y el terrorismo, ¿cómo es el papel o cuál es el papel ya en la actualidad del narco? Y lo digo un poco con los incendios, porque tenemos informes de que incluso hay narcotraficantes ahí quemando o ayudando a quemar. El narcotráfico es una expresión de la pobreza y de la incapacidad de la sociedad para incluirlos, y por eso tiene que ser el crimen, o es un brazo más de este operativo mundial que va controlando o desestabilizando los países a placer o a manera. ¿Cómo el día de hoy tú ves el narcotráfico, no solo en México, sino como un brazo armado de un movimiento ya no político, sino de geocontrol? ¿Cómo lo ves en la actualidad en México y en toda nuestra América Latina? Y bueno, en el mundo seguramente tu percepción es a nivel global. Por favor, Julio. En primer lugar, te diría que esto lo hemos vivido acá y lo vivimos, incluso hasta el día de hoy, acá en Perú. Prácticamente la economía es sostenida por el narcotráfico. Toda la economía informal se esconde en ellos, es pura economía negra. Es una situación más sofisticada que lo que sucedió pues, en la primera guerra del opio, ¿no? O sea, allá en China. Este es un modelo británico del cual hasta Adam Smith estuvo parte, o sea, toda la escuela clásica de economía estuvieron al servicio precisamente de la Compañía de Indias Orientales, que fue la que implementó este modelo con el opio de India y sumergir al sometimiento de China, una población muy grande. Y era un mecanismo de poder pues, embrutecer a los sectores, a los diferentes sectores, porque realmente ya la droga no tiene, como dirían mis amigos marxistas, no tiene clase, ¿no? O sea, arrasa con todo. Es un mecanismo que viene desde los mismos círculos financieros. No es fortuito que aquí se extraiga pues, la cocaína, por ejemplo, que tiene muchos años. Y como lo mencioné también en una reunión anterior, o sea, pero aquí el kilo de cocaína sale entre $2,000, $2,500. Y bueno, llega a países nórdicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, al borde de $70,000 perdón, el kilo. Entonces, irónicamente, en Estados Unidos no hay ningún control, o sea, por las toneladas que reciben, y acá, por cada gramo, hay hasta penas, y en el sector de Asia, así se han tomado medidas drásticas, porque el narcotráfico en Asia es penado con pena de muerte. O sea, esto es prácticamente lo que Donald Trump dice, que todo el recurso que inicialmente en México sí están los antecedentes, que esto vino con la migración china, ¿no? Y justamente son los maestros de la zona de Sinaloa, las zonas que más han venido los cárteles. Pero aquí en América, en Sudamérica, tuvo la mayor participación en su gestión todo lo que fue la internacional nazi, que tuvo dirección bajo la CIA, bajo la dirección de Reinhard Gehlen. Los aliados aquí, el principal ejecutor y que juntó a los operadores, y está escrito ahí incluso por la esposa de Roberto Suárez Gómez, que fue el rey de la cocaína en Bolivia, ¿no? Ella documenta cómo Klaus Barbie, allí en Bolivia, fue el primero en juntar a ¿cómo se llama? Al colombiano, a Escobar, ¿no? A Pablo Escobar. Y esta gente tenía su vinculación también acá en el Perú con Friedrich Sven, que fue el financista. Sobre él hay una película, que es el caso Bernhard, si no me equivoco. Bernhard es la película porque él fue el encargado de falsificar las libras esterlinas para generar una inflación en Gran Bretaña como instrumento. Era la bomba monetaria que estaba lanzando para generar en la época de la Segunda Guerra. Y esto fue leccionador, porque de ahí vienen pues los especuladores también como Soros y todos ellos. Como Soros aparentemente fue su riqueza porque
destruyó, digamos, o burló a los británicos y generó un problema ahí con más de $1 billón. Y finalmente George Soros inicia pues todo su grandes redes, cuando esto fue totalmente planificado también para darle rienda suelta y tenía que justificar todos los mecanismos. Y él es uno de los primeros abanderados en la legalización de las drogas. Es más, quien lo asesora a George Soros en Open Society es ni más ni menos que Diego García Sayán. Yo no lo llamaría peruano, pero él es el que está completamente vinculado a todas las ONG que están dando soporte a los pobrecitos cocaleros, ¿no? O sea, este es todo una red, todo un aparato del sector financiero que viene de Londres. Igualmente también tiene su situación en los Estados Unidos con toda la parte de Wall Street, que no es fortuito, pero todo el mundo sabe que los mayores consumidores son toda la gente de Wall Street, y eso es solamente el ripio, ¿no? Porque el grueso del asunto, el grueso del negocio está en toda la gente que puede pagar $70,000 por el kilo, ¿no? Entonces, el fenómeno de las drogas obviamente es el mecanismo financiero para mantener las burbujas que sin ellas no podrían tener sentido este gran tumor cancerígeno de deudas, pagarés, activos financieros, apuestas hacia futuro, toda esta gran burbuja que son todo lo que es conocido como activos financieros o recursos financieros que están en obligaciones y que anteriormente en el régimen nazi fue lo que estafaron a todo el mundo con los bonos MEFO, ¿no? O sea, que lo que hizo Hjalmar Schacht. O sea, como escuela filosófica, como escuela de economía, estos monetaristas en realidad es lo que han generado estos créditos en deuda que nos han tenido endeudados a toda Sudamérica, basados en toda esta emisión basada en puro billete de economía negra, particularmente la economía de la droga. Hoy lo tiene que asumir todo eso Trump, que está desesperado por cumplir con sus obligaciones, o sea, de la deuda, que tiene que cumplir ahora a mitad de año, y está desesperado por juntar plata como sea, y como le digo, va a invadir lo que sea, porque el carácter lo tiene. O sea, potencialmente es, en realidad, incluso, mira, en su época, en el 39, Hjalmar Schacht incluso no era capaz de hacer lo que se estaba sugiriendo hacer, ¿no? Y tuvieron que cambiar de ahí de roles y tuvieron que poner a Goering, que sí ya tenía cara de palo para hacer las cosas. Y así es como se invade primero Austria para robarse todo el oro, después a Checoslovaquia se invadieron, tomaron toda la industria y toda esa burbuja financiera. Cuando ya invadieron Polonia, la gente comenzó a ponerse y dijo, oye, acá pasa algo, ¿no? Pero esa es la dolarización que están exigiendo, que Milei abiertamente la quiere implementar en Argentina, es la dolarización como la que tienen en Ecuador, es la dolarización que quieren poner en México, o sea, poner como moneda el dólar. O sea, y eso es lo que están exigiendo para todo América Latina. Entonces, y esto, su origen viene con el mecanismo de la droga, que empieza con toda la parte de la deuda, o mejor dicho, con toda la economía negra, ¿no? Y bajo esa oscuridad es que implementan regímenes draconianos, ¿no? Pero que mantienen la burbuja y mantiene la estabilidad monetaria, como se mantiene el sol como la moneda más potente, más contundente, pero tienes una economía anémica, tienes casi prácticamente a más de 2 millones de campesinos en estado de campo de concentración, ¿no? Claro, están al aire libre y mientras no tengan alambre de púas, no es campo de concentración, ¿no? Entonces, tienes a la situación de la gente en situación paupérrima, ¿no? Y tienes a una élite que vive como en Lima, ¿no? Vive de espaldas a la realidad, y tanto así que cuando hay inseguridad, hay extorsión y todo, como ellos también son parte de la extorsión, simplemente eso no es responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que se comienzan a desarrollar y comienzan a exigir mano dura, ¿no? Regímenes como el de El Salvador, que irónicamente, mira, la droga, y esto se ve más o menos por el precio, mientras que aquí estaba a $2,000 el kilo, en El Salvador estaba como casi a la mitad, o sea, como a 35, entre 35 y $36,000. O sea, ¿por qué había ese grado de especulación? No lo he podido entender. O sea, ahí hay una sede importante como las islas financieras de ultramar, ¿no? Que generalmente están trabajando.
Pero, como te digo, primero aplicando una lógica y sentido común, bajamos a las cifras y nos encontramos de qué tamaño es el animal, ¿no? Porque realmente el animal es bien gigante y no lo puedes agarrar por cualquier lado, ¿no? Pero aquí Perú es una sede. Cómo creció en México, les ha resultado realmente una contrapartida, lo que entregar estas cabezas de narcotráfico y aparentar que están en la lucha contra el narcotráfico. El hecho que México lo tomó en serio y comenzó a acoger a todos estos líderes de la droga, ¿no? En realidad es contraproducente para los propios financistas, ¿eh? O sea, tú le paralizas la droga y es como que le congelas todo el flujo financiero. Entonces, este tema de la guerra a la droga es fundamental, es la mejor arma para destruir al verdadero enemigo que está por encima de Donald Trump. O sea, esto es atacar directamente al meollo de la gente de la City de Londres y de Wall Street, lo que son los que dirigen y los que compran y crean a través del músculo de la internacional nazi, ¿no? Que es lo que se ha desplegado y que hay que ver los detalles, cómo están desplegándose allí en México, ¿no? Que son parte de todos estos mecanismos que se han financiado partidos políticos, han corrompido funcionarios, han corrompido tanto a políticos como financieros, que se han enriquecido con el poder, ¿no? Pero en realidad no desde el punto de vista mezquino, ¿no? Porque a veces se suele decir, no, se ha enriquecido con el puesto, se ha enriquecido con ser funcionario, y es un poco como cuando uno dice, bueno, lo que él se ha hecho se lo ha robado a la gente, y no, estas son gente que son muy bien pagados porque corresponden a una mafia internacional que tiene una arquitectura de sometimiento de poblaciones gigantescas, donde le es un dolor de cabeza a China, ahora le es un dolor de cabeza a México, y en América Latina realmente hay quien tiene que tener liderazgo en el asunto. Mira, yo en particular tengo que confesar, yo veo que Claudia Sheinbaum no es realmente una líder propiamente abanderada para enfrentar esta situación, pero es una persona que a los días de haber asumido una responsabilidad tan alta como dirigir una nación, ha convocado realmente a los sectores más productivos que hasta creo que está comenzando a dejar de lado su propia forma de pensar. Convocó a un comité de damas para enfrentar la situación y le ha resultado de que esto ha movido el sector más productivo, ¿no? Al sector muy vinculado al sector industrial y ha establecido un mecanismo de negociación muy cortés, pausado, muy inteligente, y esto realmente les está saliendo todo al revés a estos sectores financistas que creían que ella iba a tener una reacción de la cual se iba a merecer destruirla con mucha facilidad. O sea, realmente me parece una actitud muy inteligente, ¿no? Y que no está lejos de comenzar a liderar realmente el rumbo que necesita América Latina. Un poco más de ingeniería, a pesar que ella es una científica, un poco más de ingeniería de hacerlo realidad, estos instrumentos de la industrialización de México, pero me parece muy inteligente, me parece que están yendo por muy buen camino, y toda América Latina debería no solamente reconocerlo, sino colaborar en esta orientación. Julio, pues te agradezco muchísimo toda esta explicación, una cátedra urgente que se necesita. Ve, por favor, si tú no estás viendo, comparte esto con tus amigos, con tus familiares, a pesar de que luego en estos temas no nos ven, precisamente porque a las grandes financieras o financistas que regulan el mundo, pues no les conviene esto y entonces como que nos esconden. Por favor, compártelo. Ya para acabar, mira, justamente quiero que escuches lo que dice a quien apuntabas y que le metieron ahí como alfil en la cabeza a Donald Trump, que podría ser el próximo presidente, J.D. Vance o Vance. Este señor, hace unos días pusimos esta declaración por el tinte racista de calificar, no porque los campesinos sean, y lo vuelvo a aclarar, no porque los campesinos sean algo despreciativo, sino porque así quiso calificar y despreciar a todos los chinos o a toda China, pero en realidad dice algo mucho más importante ahora con lo que nos estás diciendo, y lo voy a volver a poner porque habla de la cuestión que justamente tú estás hablando, pero
en un subtexto que con lo que dijiste ahora se puede entender en esta necesidad imperiosa de Estados Unidos de imponer, y que me parece que viene como anillo al dedo. Mira lo que dice, te robo unos segundos, y también me gustaría que me hablaras de la anécdota esta que me estabas diciendo, de que justo cuando celebraba Donald Trump, de que todos los países Kiss My Ass estaban pidiéndole, por favor, Donald Trump, perdónanos con los aranceles. Al día siguiente se echó para atrás. Creo que eso es también muy ilustrativo. Por favor, mira lo que dice este señor. Economy gotten the United States of America? And the answer is fundamentally it's based on two principles: incurring a huge amount of debt to buy things that other countries make for us. And to make it a little bit more crystal clear, we borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. That is not a recipe for economic prosperity. It's not a recipe for low prices, and it's not a recipe for good jobs in the United States of America. 中方对中美经贸关系的立场已经讲得很清楚了。听到这位副总统说出这样无知又缺乏礼貌的话，令人诧异，也感到悲哀。 Bueno, ahí el representante chino se va como nosotros por el comentario ignorante de llamar campesinos, pero dice algo mucho más importante al principio, que justamente tú estabas hablando de esto, de esta guerra con el supuesto proteccionismo, disfrazados de nacionalistas contra el supuesto globalismo. Me parece muy importante recalcar y cerrar con esto, y cerrar también con esta denuncia que haces de que Donald Trump no está negociando nada, ni está haciendo acuerdos de nada a nivel internacional, ni proteccionismo a nivel nacional para ellos, sino que todo esto es un método de extorsión y de ganancias y finanzas, que un día antes en una fiesta Donald Trump estaba alardeando de que los países le iban a besar Kiss My Ass, y en realidad pues ahí le pusieron un estate quieto los dueños del dinero. Por favor, Julio. Mira, según lo que dice Vance, bueno, creo que su apellido realmente es Baumann, si no me equivoco, Baumann, tiene un apellido de origen medio alemán, pero él es un marín, ¿no? O sea, él es muy disciplinado, él sabe cuáles son las instrucciones que tiene. Él nunca fue republicano, ¿no? O sea, él nunca fue, o sea, yo realmente podría decir que, bueno, no me gusta tildar a nadie, pero sí puedo hacer algunas citas, ¿no? O sea, decía mi amigo Sócrates de que realmente existe más que una maldad en el mundo, ¿no? Esa maldad es la ignorancia, y solamente el bien es el conocimiento. Y realmente demuestra un nivel de ignorancia total, ¿no? O sea, China no es la China comunista del campesino Mao Zedong, o sea, eso ya hace varios años cambió, y ha cambiado de manera acelerada. Yo dudo de que él tenga una idea de lo que es el confucianismo, y peor, creo que ya sería pedirle mucho que entienda algo del neoconfucianismo y de la educación neoconfuciana que están recibiendo los chinos. Yo estoy espantado porque nos ponen una desventaja tremenda, porque nosotros en la civilización occidental, o sea, si tuviéramos solamente un poco de reflexión sobre los trabajos de San Agustín, por ejemplo, sobre la cuantidad del alma, ¿no? y la pretensión de querer medir la justicia, y que nos hemos tenido que, incluso en la propia iglesia se tuvo que digamos que limitar a tratar de medir el precio justo y el pago de labores justas. Entonces, porque jamás pensaban llegar a un nivel de abstracción como la que quería medir la justicia de San Agustín. Pero este es un esfuerzo que lo tomó pues Pascal, lo desarrolló Leibniz, o sea, y es prácticamente el origen de los discípulos de Leibniz que generaron los girondinos, ¿no? Son preocupaciones que a veces son pesquisas que nos dedicamos a unos que hemos conocido un poco de matemáticas, y es un poco de la filosofía de la matemática, como lo desarrolló Cusa y todo, que tenemos un poquito de acuciosidad, digamos, por estos temas, ¿no? De un poco de curiosidad nativa sobre estos temas, y esto pues demuestra que
que no le interesa, tratan con desprecio al ser humano como si el ser humano no tuviera capacidad de pensar, y eso realmente es bien lamentable, ¿no? O sea, y peor si es que vamos a tener ese señor, si es que Trump no le funciona, definitivamente los Estados Unidos arreglan esto eliminándolo del camino y él tendría que tomar posesión. Entonces, eso es bien lamentable. Está súper claro, de verdad, me fascina, hasta se me eriza la piel, porque es un alfil. Este señor se crió en las finanzas, entre el mundo de la inversión, en los inversionistas, y con la disciplina de haber sido un marín. James David Vance es James Donald Bowman, es el apellido sí, Bowman, de descendencia irish y irlandesa, ¿no? Qué tremendo, mira, qué tremendo, Julio. Un comentario que no puedo evitar hacer, y es que esto es síntoma de un problema edípico. Es síntoma de una falta de identificación con el padre. O sea, y es el mismo caso de Milei. Es el mismo caso de casi todos los liberales. Lamentablemente, tengo que reconocer, acaba de fallecer Mario Vargas Llosa, que en sus letras ha sido muy, muy destacado, ¿no? Yo respeto mucho sus letras, pero su forma de pensar como liberal siempre fue porque arrastraba este problema de editismo, o sea, porque tenía un conflicto muy serio con su padre. Por eso que la mayor parte de todos los liberales es el mal y pésimo comportamiento de los padres. O sea, no se comportaron para educar el ego de sus hijos y se quedaron enclaustrados debajo de la falda de la mamá, debajo de las cuatro paredes de la casa. Nunca pudieron amar al mundo. Y ese amor maduro, ¿no?, que hasta los griegos desarrollaron, que obviamente distinguen el eros del estorgas, del filia, que es el amor de los amigos, ¿no? Pero ellos enfatizaban mucho en el ágape, que se escribe hasta en las Sagradas Escrituras y en las escrituras de las cartas de los Corintios, por ejemplo, en San Pablo, es muy enfático en utilizar este término, o sea, el término del ágape, que es el amor hacia el mundo, es el amor santo, es el amor que hace al genio, es el amor que hace las contribuciones de la ciencia y la tecnología, sus contribuciones que van para desarrollar la capacidad. Y eso está en el primer mandato bíblico, o sea, en las primeras letras, cuando dice en el Génesis, fructificad. Es decir, sed fructífero. Es una obligación, no es una opción, no es un subjuntivo, no, es un imperativo, casi categórico en los estrictos términos de Immanuel Kant. O sea, es fructificar. Tienes que ser creativo, tienes que crear. Primero tienes que reproducirte cualitativamente, después te reproduces cuantitativamente. Por eso es que está ordenado de esa manera. Es fructificar, multiplicaos, henchid la tierra, subyugadla. O sea, esa es una obligación, no es una recomendación, no es una sugerencia, no es un buzón de opinión. O sea, realmente es el mandato que ha tenido todas las generaciones de la humanidad. Es lo más trascendente que ha tenido la civilización cristiana occidental. Y eso ni siquiera es explicado apropiadamente. Y por eso, para poder entender, hay que tener un ego muy maduro. O sea, y ese proceso de madurar el ego, lamentablemente muchos lo tienen trunco. Y lo peor es cuando llegan a tener poder. Esto lo tiene muy claro la gente de Tavistock. Si quieren que todo el mundo se quede como bestialista, o sea, que solamente que te conciban al amor como un amor erótico y punto. O sea, y no es que uno sea cucufato ni nada que se le parezca. Es simplemente antropología elemental. Es psicología o psicoanálisis elemental, pero son rudimentos. Cualquiera que tiene una lógica primaria se da cuenta de que este es el mecanismo con el cual manipulan a la población. Oye, pero Julio, pero no me vas a negar que es delicioso para muchos, porque no implica un trabajo intelectual, ni mucho menos espiritual. Es delicioso para muchos quedarse atrapado en las faldas de mami y después andar
si es que lo llegas a tener, andar demostrando poder. Esto hace el criminal, el narco, el político poderoso, los que están bajo las sombras, ¿no? Pero es delicioso. Bueno, es un placer primario, pues realmente ese es el sadismo infantil, pues. El niñito sádico, el niñito con poder sádico, el hijito de papá, que nunca hace nada por su propia cuenta, no es capaz de crear nada, pero vive del poder del papá, como Donald Trump. O sea, por eso tienen un perfil muy claro de con quiénes cuentan para este rol, para esta tarea. Hay algunos que los han formado, pero hay otros que ya vienen preformados y los seleccionan y les dan la oportunidad y comienzan a tener este tipo de manejo, ¿no? Si no, no te puedes imaginar a esa persona como, incluso Elon Musk mismo. O sea, o sea, uno tiene que estudiar a la gente que se introduce en este mundo. Hay gente que, obviamente, la mente humana es capaz de madurar en base a la responsabilidad. Por eso yo admiro mucho cómo está madurando, en este caso, Claudia Sheinbaum. O sea, ella, toda su categoría de estudio científico y todo ello está comenzando a jugar mucho en su responsabilidad y madurez y la responsabilidad que tiene ahora de llevar adelante una nación. Y es la tarea ahora de empujar de que eso ya no sea una responsabilidad de la nación, que sea la responsabilidad de toda la región y, ¿por qué no pedirle que sea la responsabilidad de enrumbar al mundo, que está realmente, que se debate entre la vida y la muerte? Entonces, este es un poco el sentido, ¿no? Julio, pues ojalá que también la presidenta se logre zafar de ese círculo de la Agenda 2030 y también de grupos sionistas que ahí tienen las manos metidas, como el que hizo el Museo de la Tolerancia, por ejemplo. Ya hablaremos de eso. Prométenos que nos darás otra clase, por ejemplo, de la posibilidad que tiene México y Latinoamérica de sentar al mundo, de sentar a Oriente Medio, a Asia, como por ejemplo con la fabricación de los cables. Será tema de otra discusión fascinante contigo. Julio, de verdad yo te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco muchísimo. He gozado como nunca y seguramente el público va a gozar como nunca esta clase más que magistral, esta clase que nos abre los ojos, con datos, con análisis duro, profundo. Julio, de verdad, pues un abrazo gigantesco, hermano. Gracias, de verdad. Y esto que dices es fuertísimo, fuertísimo, los problemas edípicos que tienen muchos de los que quieren supuestamente guiarnos, pero que están disfrazados de otra cosa. Gracias, Julio, de verdad, es impresionante la clase. Por favor, a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, yo te pido que compartas esto, no solo el link del video, sino que compartas esto que escuchaste con el que está enfrente de tu casa, con el tendero, con el vecino, con el carnicero, oye, yo escuché esto, aunque difieras, aunque el otro difiera y te diga, no, estás equivocado, es materia de discusión indispensable hoy en día para entender cómo nos vamos a conducir, qué debemos de protestar, por qué tenemos que alzar la voz. Julio, un abrazo y me gustaría meterme a la pantalla y darte un abrazo, de verdad, de corazón, con este cariño que dices que hay que tenerle a las plantas, a la madre tierra, a la humanidad, mucho más allá de las faldas de mami. Qué duro lo que dijiste. Gracias, Julio. No, gracias a ti, gracias por la oportunidad y realmente ese es el abrazo que recibió aquí un gran genio, del cual he aprendido mucho, que es Pedro Paulet. Ese es el abrazo que trajo desde Francia, es un abrazo que lo trajo de Osanam. Osanam fue el fundador de toda la corriente de los vicentinos, o sea, de las conferencias de San Vicente de Paúl, y que su maestro fue discípulo y lo trajo aquí a Arequipa, y él es el que formó a Paulet. Y Paulet por eso se dedicó a la pérdida de su padre, que lo tuvo a los 6 años, dedicó todo su amor al mundo, y ese quizás el genio más grande que tenemos, diría yo. Tenemos por ahí otro genio de la época de la colonia, ¿no? A don Pedro Peralta, pero no, lo de Paulet es genial, y es muy vigente, sobre todo en el campo de la economía. Y mucho haríamos en desarrollar eso. Pero bueno, realmente te agradezco la oportunidad y solamente un mensaje a todos los que escuchan, que realmente todos pueden tener sus fallas, todos pueden tener errores, pero cuando ya vienen siendo víctimas de una manipulación deliberada, hay que comenzar a tener un poco de reflexión y
nunca se sabe lo que se tiene, sino hasta después que se ha perdido. Esa es una muy buena reflexión que uno debe tener, porque realmente en México se la está jugando y, como les digo, se la juega no solamente por la región, sino que se la juega quizás por el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Gracias a ti por la oportunidad y de saber muchas cosas que nos compartes. Gracias. Un abrazo. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo otra vez, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Y muchísimas gracias. Gracias, Julio. De verdad, me voy muy contento, muy feliz. Gracias.